Y en este contexto es importante, creemos, saber qué es lo que pasa o qué es lo que está pasando con los chicos y las chicas, cómo lo viven ellos y cómo se está viviendo la situación actual en las escuelas. Por eso, como les habíamos anunciado, queremos conversar hoy con la licenciada Mariana Basner, que es licenciada en psicopedagogía, miembro del Fórum Infancias, miembro también de los equipos de orientación escolar del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y es coautora de trabajos sobre temas de inclusión escolar, dificultades en el aprendizaje y dislexia. Así que la tenemos acá ya en línea en nuestro Skype. ¿Cómo te va, Mariana Basner? Buenos días. Hola Elena, ¿cómo estás? Bien, bien. Cómo Bueno, andan? gracias por acompañarnos en esta mañana. Sabemos que estás desde temprano acá escuchando el programa y siguiendo un Sí, poco todos los temas que venimos desarrollando. Y bueno, queríamos preguntarte, ¿no? Estamos viviendo momentos muy especiales en eh, relación al impacto, ¿no? En la salud mental de la sociedad en general, me parece, ¿no? Y bueno, a ver qué nos podés decir. a ver, bueno, primero un hola, ¿cómo están? Que me parece que es una buena manera de comenzar y de comenzar cada vez que arrancamos con algo, porque este es un contexto que necesita que nos preguntemos y que preguntemos al otro, hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí? ¿Qué cuentan? Y empezar a habilitar la palabra y la posibilidad de poder escucharnos, ¿no? De escuchar y de escucharnos. Eh, ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo estamos? Y voy a tomar también el tema este que vos decías de la salud emocional de los chicos. Los chicos, la verdad es que están contentos de volver, están contentos de encontrarse con el otro a pesar de las restricciones. Ha sido un año muy, muy duro este que pasó y este sigue siendo un año muy duro. Un año muy duro en el que ni chicos ni adultos estuvimos en contacto físico con otros, sí en contacto social. Por eso yo creo que no es correcto aislamiento social, es aislamiento físico en todo caso, en donde uno intentó sostener las redes de la mejor manera que pudo. Los chicos en los colegios, los chicos se han encontrado en las plazas, se han encontrado se encuentran ahora en los colegios, y quienes trabajamos en estos escenarios, lo que procuramos siempre es que los chicos, aún de modo virtual, no perdieran el contacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, si la escuela les pedía que hicieran algún trabajo, que se arreglaran en grupitos para poder hacerlo, aunque sea de manera online, ¿no? Que no perdieran el contacto. Y por supuesto que los chicos están contentos. Ahora, con respecto a este tema de la salud emocional, lo primero que tenemos que decir, valga la redundancia, es que estamos en pandemia. Esto no es una pospandemia, estamos en pandemia. Por ahí la cuestión es que nos preguntamos qué es lo que, no lo que aprendimos de esta pandemia, sino lo que venimos aprendiendo en esta pandemia. Y hoy sabemos un poquitito más de lo que sabíamos el año pasado, pero estamos en pandemia y esto produce efectos. Entonces, hablar de efectos que nos produce es distinto a hablar de trastornos o hablar de una epidemia de enfermedades mentales, como alguien dijo alguna vez por allí, o de supuestos trastornos de aprendizaje, como alguien dijo alguna vez. La verdad es que los chicos dan cuenta de todo este escenario, de toda esta situación, eh, lo cual es razonable. A mí me preocuparía mucho más un chico que al regresar a la escuela está quietito, calladito, tranquilito, sin moverse, sin hablar, simplemente copiando del pizarrón y obedeciendo lo que la maestra dice,
a un chico que puede dar cuenta de que algo ha pasado. ¿Por qué? Porque el niño no es un cerebro que va a la escuela. El niño es una historia, una singularidad, un producto de un contexto y además productor de este contexto también. Entonces, bueno, algo pasa. Yo lo que no quiero es que nos quedemos con el niño que cumple el protocolo, con el maestro que cumple el protocolo, con la escuela que cumple el protocolo, porque por ese camino vamos a una protocolarización y a una burocratización de lo que tiene que ser el trabajo de una escuela en pandemia. Está bien, está muy interesante el planteo que nos estás ofreciendo, Mariana. Nosotros decíamos, por ejemplo, en nuestra primera audición, ¿no? Que con insistencia y con este capricho de comenzar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires 15 días antes las clases, no hubo tiempo, o por lo menos nosotros tenemos esta impresión, ¿no? De que no hubo tiempo para pensar colectivamente, digamos, en cada escuela, elaborar mínimamente las consecuencias que podría traer aparejada la vuelta a la presencialidad después de un año de no asistencia a las escuelas, qué cosas nuevas iban a traer los chicos a las instituciones, si se pudo conversar o no y dar espacio a esas temáticas que tienen que ver con esto de la salud emocional, las cosas que los chicos vivieron, las cosas que los chicos sintieron, y también los maestros, porque los maestros y profesores y profesoras también hemos vivido muchas cosas a lo largo de esta pandemia. Todo eso, digamos, tengo la sensación de que ha quedado como tapado por el tema de que hay que protocolizar todo, ¿no? Que es muy importante, por supuesto, que quizás lo más importante, pero también de poder conversar y dar espacio a la palabra, ¿no? El problema es cuando reducimos el cuidado al protocolo. Entonces, en lugar de hablar de una pedagogía del cuidado, de la cooperación y de la colaboración, ¿sí? Hablamos de una pedagogía protocolizada. Es un tema esto, y los maestros son la cara visible de la escuela, los maestros y las conducciones, pero también está la gente que hace la limpieza, también está, hablamos de comunidad educativa en términos muy generales. Yo cuando hablo, y no solamente yo, muchos otros, cuando hablamos de una pedagogía del cuidado, de una pedagogía de la colaboración, estamos hablando de la posibilidad de poder escuchar. Y esto tiene mucho que ver con las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel de la ciudad. ¿En dónde vamos a poner el eje? ¿Dónde vamos a poner el acento? ¿Qué es lo que se va a focalizar? Entonces, cuando uno plantea, por ejemplo, la decisión de comenzar las clases el 8 de febrero en la ciudad de Buenos Aires, no hubo tiempo. Esto que vos decís, fue una decisión, fue una orden que bajó y no hubo trabajo, tampoco hubo trabajo de adecuación de las escuelas durante el año, que esto sí se pudo haber hecho porque las obras públicas estaban habilitadas para hacer. Entonces, bueno, esto es realmente un problema. Cuando hablamos del cuidado, de la política de cuidado y del cuidado como política, estamos hablando justamente de estas cosas, que nos lleva a pensar, por un lado, cómo se escucha y cómo se cuida al que cuida. A los niños y las niñas, a los y las docentes, a las conducciones, a las supervisiones, a las familias, a todos los que trabajan en la comunidad educativa. Cuando comenzó la pandemia, cuando comenzó el aislamiento, perdón, los docentes estaban muy angustiados, muy preocupados. Nosotros en el Fórum Infancias organizamos junto con UTE unos conversatorios que se extendieron durante todo el año, sábados quincenalmente, en donde hablamos justamente de todas estas cosas, es decir, de poder sostener un espacio que diera lugar no ya a la descarga, sino
un espacio elaborativo de pensar, un espacio para poder pensar qué nos está pasando y cómo vamos a salir juntos. Y uno de los ejes, una de las cosas que aparecía siempre es la construcción de lo colectivo, esto que vos decías al comienzo. A propósito de esto, a partir del 24 de abril se largan de nuevo estos conversatorios, viernes 23 a las 19:30 y sábado 24, yo después te voy a pasar la Por gacetilla, favor, sí. a las 10 de la mañana uno y a las 11:30 otro, estos conversatorios docentes que son para docentes, equipos de conducción, equipos de orientación del país y de afuera, que bueno, la idea es poder trabajar sobre todas estas situaciones, ¿no? Hacer una vez por mes. Sí. Yo quería también agregar, porque estaba leyendo un informe del UNICEF del año pasado, ¿no? Que sostenía que entre los efectos de la pandemia, dice, se halla la caída de los ingresos familiares y del empleo, lo que implica la reducción del gasto en alimentación. Sí. El 48% de los menores de 6 años cambió su forma de comer, desde los que comen menos hasta los que no comen. El 46% sufre alteraciones del sueño, tiene pesadillas, insomnio, duerme hasta tarde. Un 16% además tuvo cambios en la forma de comunicarse con sus padres. En casi el 70% de los hogares se suspendió la atención médica de los chicos y se discontinuaron controles pediátricos y vacunación, que corresponde a los calendarios, ¿no? Si agregamos a esto que dice la UNESCO, los cambios en el funcionamiento de los hogares y de la escuela, evidentemente estos cambios que se han producido en el mundo infantil tiene sus repercusiones claramente, no solamente en la familia, sino también en la escuela, es decir, que tenemos consecuencias concretas, digamos, de todo lo que venimos atravesando. Que por ahí, bueno, esto se remite más al momento de reclusiones dentro de los hogares o de la falta de clases, pero que seguramente siguen teniendo impacto sobre ellos, ¿no? Por supuesto. Y lo que esta pandemia ha puesto de manifiesto además es esta brutal desigualdad. Exactamente. Esta brutal desigualdad que no es simplemente tener conectividad o no tener conectividad, tener dispositivo o no tener dispositivos, sino todo esto a lo que vos estás haciendo referencia, el acceso a la salud, el acceso a una vivienda digna, el acceso a la alimentación. Por eso hablaba de políticas públicas y que además en este punto lo que hay que pensar es en un Estado que proteja, pero además en acuerdos intersectoriales para que este volver a estar en la escuela de modo presencial sea seguro. A ver, la escuela, obviamente que la función de la escuela es insoslayable, es un lugar en donde se construyen sueños, pero además donde los chicos van a aprender. Y van a pensarse y van a estar con otros y van a construir lazos. Entonces, esto es crucial que se pueda sostener, pero con un cuidado, porque si no hablamos de cuidado, estamos descuidando. Daniel era el que decía el protocolo del descuido cuando hablaba de lo que estaba pasando con los docentes. Entonces, pues es que me quedé con esto que dijo Graciela, no voy a dejar de ser porque juego a la pelota. Me pareció muy, muy conmovedor porque es pensarse en cómo no se trata de armar una sola cosa, sino que uno se va construyendo de este movimiento. Y ahora este movimiento de construirnos se está dando en esta pandemia. Vos lo que estabas planteando hace un ratito con el tema este de las dificultades que están teniendo los chicos, yo decía hace un momento que
es más razonable que aparezcan estas dificultades a que no aparezcan. Es decir, ha sido muy habitual los trastornos en el sueño, las dificultades para dormir, no quiero usar el término trastorno, las dificultades en la alimentación, y los chicos ahora en la escuela dan cuenta de esto. Claro. Y a mí me parece no solo que es más razonable, sino que tenemos que cambiar la pregunta. La pregunta no puede ser qué trastorno tiene, sino cómo vamos a acompañar esto que está apareciendo ahora. Claro. Porque es cierto que en los chicos no fue un año perdido. Como dice un colega del foro, fue un año de pérdidas. Fue un año de mucho. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Dani. Como recién nos enseñabas. Bueno, gracias por ese espacio Fórum de Infancia que es tan interesante y tan enriquecedor. Y bueno, por tu trabajo también. Y yo pensaba al principio cuando Elena te decía te tuviste que levantar temprano para estar en sintonía. Bueno, no es una propuesta tan mala, estamos con un sol a pleno, así que estamos aquí hablando. Ya nos conocemos. De alguna manera está bueno. Pero me parecía muy importante esto que vos traes, como algunas preguntas, ¿no? Como, ¿cómo es este cuidado de los que cuidamos? Digo, cuidamos porque, bueno, en mi caso soy maestro que trabaja como líder de una escuela. ¿Cómo se escucha? ¿No? Preguntas importantes. Y esto de salir juntos, ¿no? Y juntas con acuerdos intersectoriales. Bueno, yo creo que ahí hay una de las cuestiones claves para poder sostener, como vos aparte recién trajiste esta palabra tan importante, ¿no? Que es sostener. Yo me imaginaba una red en la que estamos todos entreverados y entrelazados, y es tan necesario que todos estemos sosteniendo. El tema es que sostenemos en los espacios educativos y desde las políticas públicas, desde el Estado, al menos de la Ciudad de Buenos Aires, no hay ese sostenimiento, no hay esa escucha, no hay esa credibilidad en lo que podemos decir, no solo nosotros y nosotras, sino también la familia, las niñas, los niños, porque lo que surge en la escuela, como decís vos, más allá del protocolo, es la emoción, son los sentipensamientos, diría Galeano, y aparece allí también, en estos días particularmente, en el caso de las compañeras, las maestras y los maestros, una nueva época de angustia, de mucha preocupación, de mucho temor, porque como hablábamos al principio con Elena, bueno, tal vez en la escuela podamos alcanzar un nivel importante, interesante de cuidado, teniendo en cuenta el protocolo, tal vez no respetándolo suficientemente, porque cuando tenés que acercarte a un pibe o una piba tenés que acercarte. Pero ¿qué pasa con esa maestra que tiene que venir viajando en un colectivo y un tren, o dos colectivos y un tren? ¿Cómo llega a la escuela? ¿Cómo se va a su casa? ¿Qué le pasa cuando, como en el caso de la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Jujuy, por lo menos, ya hay docentes que han fallecido o han estado muy mal a partir del COVID, ¿no es cierto? Entonces, me parecían muy interesantes estas preguntas que vos traes, porque son, creo que, claves para que de alguna manera la presencialidad realmente sea cuidada y podamos estar en la escuela, ¿no? A ver, estamos en incertidumbre. Entonces, esta es también una pedagogía de la incertidumbre. ¿Y la incertidumbre qué es? Es algo que nos atraviesa en el tiempo, en el espacio, nos genera un estado crítico y no sabemos qué es lo que nos va a suceder. Entonces, lo que sí podemos hacer, me parece que es ir pensando qué estamos aprendiendo, pero esto que aprendemos no es para toda la vida, es provisorio. Entonces, tal vez habrá que fortalecer esta provisoriedad que nos sostiene y no renunciar nunca a la función. Me parece que este es un eje. No renunciar a la función al ser docente, al ser director, directora, supervisor, supervisora o lo que fuere, pero no renunciar en el sentido de yo estoy aquí para sostener esta función porque desde mi función sostengo y tengo que revisarla. Porque además se nos han caído encima las concepciones que teníamos de enseñanza y aprendizaje. Enseñar no es mandar tarea y trabajitos y
aprender no es responder, ni siquiera responder bien. Entonces, esto es un tema a revisar. Lo que sucede es que en estos momentos de incertidumbre nos encontramos con todas estas contradicciones, porque no es blanco o negro. Yo siempre digo que entre el blanco y el negro, además de los grises, está el rojo, el verde y el violeta. Es decir, que está lo complejo, está lo inesperado, está el sí pero y cómo hago y cómo me manejo. Por eso las redes y el sostén es muy importante. Y si no se puede con lo macro, digamos, con el lineamiento político público general que debiese ampararnos, hay que comenzar por lo micropolítico, hay que comenzar por lo pequeño, entrar por cada caso, por cada situación, por cada singularidad, entendiendo además que lo singular, que cada singularidad no es el chico Juan, la chica María, no, que cada caso es una articulación entre entre lo individual y lo social. Entonces, si nosotros entendemos que el escenario de lo que a un niño le está sucediendo, de lo que a un maestro le está sucediendo, es una articulación entre ambas cuestiones, me parece que el panorama se nos amplía un poco. La cuestión, me parece, es que podamos construir dentro del marco de lo posible más una lógica de la responsabilidad. Y cuando digo responsabilidad, me estoy diciendo no el deber ser, porque el deber ser siempre nos mete con la cuestión moral, con la cuestión de la culpa, y esto es lo que tengo que hacer y entonces me quejo. Cuando hablo de la responsabilidad, hablo de la construcción de la ciudadanía y como se dice ahora, de la cuidadanía, ¿no? La construcción de una posición responsable en este punto, es decir, qué me compete, qué no me compete, qué podemos hacer con esto. Y yo creo que sí es un momento para empezar a construir realmente la idea de lo colectivo, y que lo importante de la escuela es este armado y este entramado de lo colectivo, que no es otra cosa que, como decía Silvia Leismar, el semejante, digamos, el construir la idea del semejante. Y el semejante es alguien que puede estar y no es lo que yo espero que sea, ni yo tampoco soy lo que el otro espera que sea. Entonces hay que construir desde allí, desde el cuidado, desde habilitando palabra, habilitando escucha, como se puede, porque esta situación es una situación difícil, complicada, y tenemos que, bueno, tenemos que salir todos no desde una posición romántica, no desde esta cosa. Mariana Wagner, realmente un placer escucharte, escuchar estas palabras que, bueno, nos dan un poco de alivio y nos acompañan de alguna manera hasta a través de este programa de radio. Vamos a seguir convocándote como siempre acá y te agradecemos muchísimo tu participación en Sintonía Educar. Te mandamos un abrazo grande, grande, grande. Un abrazo muy, muy grande a ustedes, que estén bien, cuídense y sigan haciendo lo que hacen, porque es una manera también de cuidar. Gracias, Mariana. Cuídate, vos también. Un abrazo enorme, Mari. Gracias por estar. Que estén bien. Un beso.